pueblo de Dios, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este hermoso día domingo, el cual el Señor nos concede. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, pues que hemos estado siempre, amada iglesia, involucrándonos en las vigilias, involucrándonos en los ayunos, involucrándonos en la oración de 6 a 8 de la mañana. Y vale la pena, amada iglesia. ¿Por qué? Porque estamos orando por nuestra vida, estamos orando por nuestro núcleo familiar, estamos orando aún por nuestra familia que están lejos de nosotros y que muchas veces, amada iglesia, pueden estar pasando situaciones difíciles con esta pandemia que estamos viviendo o otro tipo de enfermedad. Pero con todo, amada iglesia, debemos de comprender que la oración siempre va a ser una bendición para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios, para toda familia en Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, gracias al Señor este día de ayuno en el cual el Señor nos ha permitido disfrutar una vez más de este ejercicio espiritual, y a Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Así que, amado pueblo, en esta oportunidad que el Señor nos regala, pues vamos a escudriñar la palabra del Señor una vez más y vamos a aprender a través del poder de Dios y a través del maestro de maestro, que es el Espíritu Santo, para enseñarnos, para capacitarnos, para alumbrarnos el camino por delante de nuestra vida, ya que si tú y yo, amada iglesia, nos dejamos llevar por nuestra carne, vamos a tropezar, vamos a perecer, porque la carne nos va a llevar por caminos de oscuridad y no por los caminos que el Espíritu Santo y su palabra del Señor nos pueden llevar a un camino en el cual podamos ver los tropiezos y los obstáculos y sobrepasarlos con la ayuda de Él, por supuesto. Bendito sea el Señor. Bien, amado pueblo, vamos entonces en esta hermosa hora a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 5, amada iglesia. Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 5. Ahí vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, ahí vamos a estar aprendiendo. Allí está la mesa del banquete espiritual que Dios tiene para nuestras almas, que Dios tiene para nuestras vidas. Repitiendo, Daniel 9 del versículo 1 al 5. Y nuestro tema en esta oportunidad es: después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Después de esta pandemia tenemos que ser diferentes. Ese es el tema de este mensaje, que desde ya te lo menciono, no lo vamos a terminar este día, probablemente hasta el día de mañana, lunes. Así que no olvide el tema: después de esta pandemia tenemos que ser diferentes. Después de esta pandemia tenemos que ser diferentes. Vamos entonces, amada iglesia, a Daniel capítulo 9, versículo 1 al 5. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 5. Y leemos la palabra del Señor, amada iglesia, como está escrita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de la siguiente manera: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bendito sea el Señor. No olvide el tema. Después de esta pandemia tenemos que ser diferentes.
¿Quiénes tienen que ser diferentes? Amada iglesia, tú y yo. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Bendito sea el Señor. Esta amada iglesia, amado pueblo, amados jóvenes, amados hermanos, servidores, amadas hermanas, señoras, niños, todos los que podamos comprender y entender en esta hora, en esta cuarentena, amada iglesia, en este tiempo que hemos estado apartados del templo, que hemos estado apartados de la casa literal del Señor, debe, amada iglesia, debe este tiempo. Estamos hablando de la fecha 20 de marzo aproximadamente. Hoy, amada iglesia, estamos ya en fecha 5 de julio. 5 de julio. ¿Cuántos meses? Abril, mayo, junio y estamos en julio. Entrando casi a 4 meses ya de estar ausente de nuestro templo, de estar ausente de vernos como pueblo de Dios juntos. Este tiempo, amada iglesia, debe de hacernos reflexionar y debemos a esta fecha, ya 5 de julio, haber reflexionado sobre nuestra vida espiritual. Cada uno, todos, deberíamos a este punto de haber reflexionado en nuestra vida espiritual. No para alejarnos de la palabra, sino para estar más cerca de la palabra y buscar más de la presencia de Dios y estar más listos. Si el 20 de marzo estabas listo para irte con el Señor, hoy, después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que han visto tus ojos, después de todo lo que han oído tus ojos, después de darnos cuenta qué mortal es esta enfermedad que ha golpeado a todas las naciones del mundo, tú y yo tenemos que tener una nueva percepción de las cosas espirituales. Debe de haber en nuestro interior un deseo espiritual superior de búsqueda a la que teníamos el 20 de marzo de este año 2020. La experiencia, amada iglesia, que como niños, los que son niños han vivido. La experiencia que han vivido los jóvenes, los que son jóvenes. La experiencia que han vivido los que somos adultos, o jóvenes adultos, o de la tercera edad. La experiencia que han tenido mis hermanas. Esa experiencia que hemos vivido debe de llevarnos, amada iglesia, a vivir una vida de una mejor manera espiritualmente hablando. A la fecha 20 de marzo, a la fecha 5 de julio, tú y yo debemos de estar viviendo una vida espiritual mejor, una vida espiritual superior. Si no es así, amada iglesia, si no hemos adelantado, si no hemos subido las gradas espiritualmente hablando en una mayor consagración, sino que nos hemos quedado en conformismo o hemos retrocedido los pasos hacia atrás, preocupémonos. Lo lamento mucho si alguien está en ese caso, que en vez de adelantar espiritualmente ha retrocedido, lo lamento mucho. Porque Dios ha querido a través de este tiempo, amada iglesia, hacernos entender que Él ya viene, hacernos entender que tenemos que prepararnos. Pero si hemos retrocedido, preocupémonos. Y si tenés vida, si respirás todavía, podemos arrepentirnos y pedirle a Dios que mande de su Santo Espíritu y nos ayude a anhelar, a crecer, a reverdecer, a florecer espiritualmente. Porque este tiempo, amada iglesia, debe habernos llevado a un nuevo compromiso con Dios, a una mayor entrega con Dios. Debe de habernos llevado estos 4 meses que estamos ya por cumplir. Debe de habernos llevado a un mejor compromiso. Si antes, allí por 20 de marzo todavía andaba rebelde, andaba desobediente, andaba queriendo hacer lo que yo quería, decía y pensaba en aquel entonces que yo iba a hacer como yo quería, siendo cristiano, por 20 de marzo, hoy 5 de julio, ya no deberían estar ni secuelas, ni cenizas de ese pensamiento en nuestra mente, ni en nuestro corazón.
Porque muchas veces, amada iglesia, vivimos una vida un tanto fría espiritualmente. Y acumulamos y permitimos que nuestro corazón, que nuestra mente sea bodega de malas actitudes. Si eso acontecía ya en marzo, si eso acontecía a principios de abril, a esta fecha, amado hermano, amada hermana, después de todo lo que estamos viendo a nivel mundial, después de cómo esta enfermedad ha matado miles y miles de gente y ha infestado a millones de gente, tú y yo tenemos que tener una nueva percepción. Debe de haber, amada iglesia, una nueva disponibilidad. Si antes, allá por marzo, estábamos llevando una vida superficial espiritualmente hablando, hoy ya no debe de estar. Si antes, amada iglesia, allá por marzo, estábamos iniciando un año 2020 con un servicio raquítico en la obra de Dios, ya no debe de estar en nuestra vida. Si allá por el 20 de marzo, amada iglesia, había poco interés para someternos a esta fecha, ya no debería de estar. Ese poco interés debe de aflorar, debe de haber fuego del Espíritu Santo, debe estar el fuego de Dios encendido en el altar de nuestro corazón. Si allá por el 20 de marzo, amado hermano o hermana, tenías poco interés para apoyar la obra, hoy debería de haber un gran interés por apoyar la obra de Dios, para que aquellos que no les ha alumbrado la luz de Cristo les alumbre todavía en este tiempo. Y tú y yo somos claves en las manos de Dios, debemos de dar testimonio. Hoy, amada iglesia, hoy tenemos la oportunidad que Dios nos ha dado para continuar después de todos estos días y poder haber experimentado la experiencia de cuántas personas han fallecido. Muchas veces aún personas cerquita de nosotros han fallecido o hemos oído que han estado enfermas y cómo les ha tocado luchar contra esta enfermedad. Amados hermanos, la experiencia que hemos vivido hasta esta fecha debe de habernos marcado a ti y a mí como Iglesia Evangélica Profética Peniel, filial Providencia, para bien. No estoy hablando que te marque para mal, no estoy hablando que te haya marcado para retroceder, que ya no lees la Biblia, que no haces los cultos familiares, que no oras. No, debe de habernos marcado para bien de nuestra vida espiritual este tiempo. Ahora tal vez usted diga, ¿y qué tiene que ver, amado hermano? Me dirá usted, la cita bíblica. Ya vamos a entrar. Y ahora, en medio de todo esto que hemos vivido, amada iglesia, algunas de las cosas que podemos hacer, oiga, algunas de las cosas que podemos hacer para empezar una nueva etapa, una etapa diferente, y tener un nuevo nivel de vida espiritual que glorifique el nombre de Dios. Esta experiencia que hemos vivido debe de llevarnos a buscar una nueva etapa, una nueva búsqueda espiritual en el Señor. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para una nueva etapa? Puede decir alguien. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Bueno, número uno, ¿qué tengo que hacer? Dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Ese es mi primer consejo. Ese es el primer consejo que encontramos en Daniel 9, del 1 al 5. En Daniel 9, del 1 al 5, el primer consejo que encontramos es dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuánto cristiano evangélico en todas las iglesias del mundo que solo tienen la Biblia para andarle en la mano, pero no la leen? No les queda tiempo en la casa para leerla. No les queda tiempo un ratito en el trabajo para leerla. Y la vienen a leer allá cuando se congregan. Entonces, amada iglesia, el primer consejo para que nuestra vida no vaya a ser la misma vida del 20 de marzo hacia atrás, debe de ser dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Y este consejo lo encontramos en Daniel, en la porción bíblica que hemos leído en esta oportunidad. Vamos a leer Daniel 9, del versículo 1 al 2. Ahí está el consejo y ahí Dios nos está diciendo, lee más la Biblia. Fulano, lee más la Biblia. Fulanita, lee más la Biblia. ¿Querés ordenar tu vida? Lee más la Biblia.
¿Querés arreglar tus problemas? Lee más la Biblia. Métete más en la palabra de Dios. ¿Querés encontrar un trabajito? Lee más la Biblia, querido hermano. Pero no lees nada. Solo viendo películas. Leamos más la Biblia. Dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Ese es el consejo, amada iglesia, que nos da Daniel 9 del 1 al 5. Y allí en Daniel 9 del 1 al 2, leámoslo. Vamos a leer Daniel 9 del 1 al 2. Oiga lo que dice. Te voy a leer específicamente. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a leer versículo 2. El 1 lo lees después del culto. Pero vamos a leer Daniel 9, 2. Oiga lo que dice. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré. Oiga, yo Daniel miré atentamente. ¿Qué vio Daniel, amada iglesia? ¿Qué vio Daniel, querido hermano y hermana que estás ahí sentadito en esta hora? Quiero que tú me digas. ¿Qué vio Daniel según Daniel 9:2? ¿Qué vio? Dice, miré atentamente el qué. El diario Más, el diario de hoy, la prensa gráfica, la revista de Archie, la revista de Periquita. Vio el plasma, vio la película, vio esto, vio allá. No, ¿qué vio Daniel? Vamos a ver allí. Y ese mismo consejo que Dios nos da aquí en Daniel 9:2, sigámoslo. Porque este consejo que tenemos aquí hizo ilustre, derramó bendición sobre la vida de Daniel. Si tú y yo seguimos estos mismos parámetros, amada iglesia, vamos a ser bendecidos como Daniel. Ya no vamos a ser el tipo de creyente hasta el 20 de marzo, sino que este tiempo y todo lo que hemos vivido debe hacernos mejores creyentes hasta que Cristo venga. Daniel 9:2 estamos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, dice, en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amada iglesia, tú que ya leíste el versículo 2, te pregunto, ¿qué estaba leyendo Daniel? Iglesia Evangélica Profética Peniel Filial Providencia, ¿qué estaba leyendo Daniel? ¿Qué estaba leyendo? ¿Algo ajeno a lo de Dios? ¿Qué estaba leyendo Daniel? Casi te escuché. Estaba leyendo los pergaminos donde hablaba la profecía que Dios le había dado a Jeremías. Dicho de otra manera, que estaba leyendo Daniel los mandamientos de Dios. ¿Qué debemos de estar haciendo tú y yo para que después de esta pandemia, cuando regresemos a nuestros templos, seamos mejores creyentes, más comprometidos, más dadivosos? ¿Qué vamos a hacer? Leer la profecía de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí nos dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué estaba leyendo Daniel? ¿En qué estaba interesado Daniel? Daniel, amada iglesia, estaba interesado en conocer cuándo el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén, iba a regresar a la tierra prometida, el cual había quedado atrás a causa de la desobediencia de Israel. Eso estaba escudriñando Daniel. ¿Cuándo iban a regresar a su tierra nuevamente? ¿Qué debemos tú y yo como iglesia del Señor estar escudriñando? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Leerlo aquí. ¿Qué tengo que hacer para estar listo cuando Cristo venga? Veamos las señales. Veamos todo lo que está aconteciendo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Daniel, amado hermano, amada hermana? Escudriñando. ¿Y cuál es el primer consejo que hemos tocado? Si quiero ser mejor creyente, no seguir siendo el mismo creyente del 20 de marzo del 2020, no, ser mejores. En el día, en la hora que nos toca empezar nuevamente en los templos. ¿Cómo tengo que caminar? ¿Qué tengo que hacer? Dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Dedicar más entendimiento a la palabra de Dios.
dedicar más tiempo a mis ojos a leer la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuál fue, amada iglesia, la actitud de Daniel? Daniel, amada iglesia, vemos aquí en la porción bíblica que no se puso a ver los periódicos, no se puso a ver la televisión ni las redes sociales, no se puso a ver los estados, no se puso Daniel en su celular a ver el Face, a ver el WhatsApp. ¿Qué hizo Daniel? Sino que empezó a escudriñar en los pergaminos de la profecía que Dios le había dado a Jeremías. Daniel empezó a ver cuál era la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia evangélica, profética, Peniel, Filial, Providencia? Tenemos que empezar a ver en medio de este tiempo que no hemos podido estar en el templo, conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y a dónde la vamos a conocer? En la Biblia. Debemos dedicar más tiempo a la lectura y el entendimiento de la palabra de Dios. Debemos de orar y pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo y nos abra los ojos del entendimiento para entender la palabra, querido hermano y hermana. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer consejo que el Señor nos da. Y esto de que Daniel le dio tiempo a escudriñar la Biblia, hizo que Daniel, amada iglesia, fuera una persona diferente y hoy sea un ejemplo en la Biblia para ti y para mí. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñemos la palabra. Démosle tiempo a la palabra. No nos dejemos enredar por lo que las demás personas dicen. Escudriñemos la Biblia. Fijémonos más en lo que dice la Biblia que en lo que dicen las personas, amado hermano. La palabra de Dios nunca ha fallado, amada iglesia, ni fallará a nadie. Pero dediquémosle tiempo a la palabra del Señor. Pasemos, amada iglesia, un poco más de tiempo que el que estamos dedicando. Oiga, que el que estamos dedicando ahorita a la palabra. Dediquémosle más tiempo. Si en marzo del 2020 le dedicaba 5 minutos a la lectura de la palabra, esperaría que a este mes de julio estemos dedicando, si eran 5, dediquémosle media hora. Si era 1 hora, dediquémosle 2 horas a la palabra. Todo hombre y toda mujer, amado pueblo de Dios, que le dedicó tiempo a la palabra de Dios, han sido gente de victoria, gente de triunfo. Acordémonos nuestro tema que estamos tocando en esta oportunidad. Después de la pandemia tenemos que ser diferentes. ¿Y cómo voy a ser diferente? Dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Toda persona que en la Biblia vemos que le dedicó tiempo a la palabra fue una persona de bendición, fue una persona de victoria. Pero toda persona que no le dedicó tiempo a la palabra de Dios en la Biblia fue una persona que fracasó, fue una nación que fracasaron. Así que, amada iglesia, otra cosa, oiga, con esto terminamos el punto 1 y entremos al punto 2. Otra cosa, amada iglesia, que podemos hacer en nuestra vida para glorificar el nombre de Dios después de esta pandemia. Número 2. Acuérdense que número 1 dijimos dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, escudriñarla y pedirle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento espiritual. Número 2, volvamos nuestro rostro a Dios. Ese es el punto 2. ¿Qué tengo que hacer para ser diferente después de esta pandemia? Tengo que haber aprendido a dedicarle más tiempo al rostro de Dios. En otras palabras, orar más. Quiero que vayamos a Daniel 9:3. Daniel 9:3. ¿Qué dice? Y volví mi rostro a Dios el Señor, oiga, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué dijimos? Primer consejo para ser diferentes después de esta pandemia. Número 1, dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Número 2, dedicarle más tiempo al rostro de Dios. O dicho de otra manera, dedicar más tiempo a mi oración. Qué triste, querido hermano, qué difícil que hemos estado en vigilias, que hemos estado en ayunos, que hemos estado en oración de 6 de la mañana a 8 de la mañana, en ayuno los días martes. Y muchas veces, querido hermano, esto no solamente en Iglesia Peniel Providencia, en todas las iglesias del mundo hay hermanos que se desconectaron. Hay hermanos que se desconectaron desde que ya no nos congregamos en el templo.
Pero yo le aseguro que el teléfono siempre lo mantuvieron con saldo y siempre lo mantuvieron con las baterías cargadas, el teléfono. ¿Y tu vida espiritual? ¿Cómo ha estado tu vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo? Acuérdese el segundo consejo, dedicar más tiempo al rostro de Dios. ¿Yo estoy diciendo eso? No, Daniel 9:3. Y volví, dice Daniel, mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, oiga, cilicio y ceniza. No podemos, amada iglesia, seguir caminando. No podemos seguir caminando por la vida en dirección opuesta a Dios. Si queremos ser diferentes, si queremos estar listos. Esta pandemia ha sido una trompeta que Dios ha sonado para su pueblo, para que si estábamos preparados, nos preparemos más. Pero qué triste que muchos entendemos que es un trompetazo de Dios y no hemos crecido espiritualmente. Al contrario, hemos retrocedido. Al contrario, nos hemos conformado. Al contrario, nos hemos vuelto pasivos. Vemos, amada iglesia, acá a Daniel. Aquí estamos viendo a Daniel. Acuérdese que se había dado la deportación a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, la deportación, o dicho de otra manera, el pueblo de Israel había sido sacado de sus tierras, los conquistaron y se lo llevaron para otra nación, para que aprendiera el pueblo de Israel otra cultura. Para eso se lo llevaron. Pero aquí vemos un Daniel, amada iglesia, que nos insta a leer más la Biblia. Aquí vemos un Daniel, amada iglesia, que nos insta a orar más, a pasar más tiempo ante la presencia de Dios. ¿Qué hizo Daniel? Tomó una nueva actitud ante la deportación, ante la circunstancia difícil que Israel había vivido, que habían sido llevados cautivos a otra nación. Daniel tomó una actitud y no fue para moldarse a Babilonia, sino que tomó una actitud de más búsqueda de la presencia de Dios. Y allí vemos que dedicó más tiempo a la lectura de la palabra y que dedicó más tiempo a la oración. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, amada iglesia? Dediquemos más tiempo a la oración para que podamos salir victoriosos. ¿En qué tiempo lo vas a hacer después de la pandemia? En medio de la pandemia, la Iglesia Evangélica Profética Peniel hemos estado instando la búsqueda a través de la oración. No solamente ha habido prédica en estos 4 meses, sino que ha habido ayuno, ha habido vigilia. El que no ha ayunado y no ha vigilado, no lo ha hecho porque no ha querido. El llamado, el grupo, ahí está donde se está haciendo el llamado. Y donde tú puedes poner tu petición. Tenemos, amada iglesia, que tomar una nueva actitud. Debemos de mantenernos con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso solamente será a través de dedicar más tiempo a la lectura de la palabra y dedicar más tiempo a la oración. ¿Cuál era? Oiga, ¿cuál era, amada iglesia? ¿Cuál era el crecimiento de tu vida espiritual en marzo? ¿Cómo estaba tu vida espiritual decrecidita en marzo? Ahora te pregunto, ¿qué tanto has crecido espiritualmente al 5 de julio? ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente al 5 de julio? Tiene que ser diferente. Tenemos que haber crecido. Alguien quizás podría decir, no, hermanos, que como no hemos estado congregándonos en el templo, yo no he crecido. No, esa no debe ser nuestra expresión. Esa no debe ser nuestra justificación. Tú y yo hemos sabido que desde el principio, fecha 20, dejamos de congregarnos. El 21 ya estaban los cultos. Si tú te recuerdas, cultos no se han suspendido. Los cultos se han estado haciendo todos los días. Vigilias no las hemos estado haciendo cada 15 días, sino que todos los viernes. Los ayunos no hemos ido salteando. Todos los domingos ha habido ayuno. Todos los martes ha habido ayuno. Entonces, amada iglesia, tú y yo a la fecha tenemos que haber crecido. Tenemos a esta fecha 5 de julio tener que ser diferente. Aún en medio de la pandemia, sí, hermano, amado hermano, sí, amada hermana, aún en medio de la pandemia. Daniel
Daniel había sufrido la deportación. Daniel estaba, por supuesto, con dolor que no estaba en su patria, que no estaba en el templo, en Jerusalén. Pero ahí donde él estaba consciente que ahí estaba Dios con él. Tú y yo, en medio de esta pandemia, está Dios con nosotros, está Dios con la iglesia Peniel. Y tú y yo podemos tener, ahora tenemos que haber crecido y tener, amada iglesia, una nueva, una alta percepción de Dios en nuestra vida espiritual. No podemos, amada iglesia, descuidarnos o pasar por alto nuestra vida de oración individual. No podemos haber abandonado la oración en estos 4 meses que hemos pasado en casa. Yo esperaría que tú, amada iglesia, hayamos crecido en oración, hayamos crecido en la lectura de la palabra, hayamos crecido en conocimiento de Dios en nuestra vida. Estos 4 meses debemos de haberlos aprovechado. No desvaloricemos, amada iglesia, lo que puede hacer un día de ayuno. No desvaloricemos lo que puede hacer una noche de vigilia en nuestra vida. No desvaloricemos lo que puede hacer un culto familiar en nuestra vida. El creyente, amada iglesia, diferente será aquel que tome la decisión de volver su rostro a Dios. 2 puntos, 2 consejos hemos tocado en esta noche. Queremos ser diferentes. Llamados somos a ser diferentes. Y para ser diferente, ¿qué tengo que hacer en medio de esta pandemia? 1, dijimos, dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Muchos de los que me están viendo y oyendo probablemente no lo han hecho. No están dedicando más tiempo a la palabra. Número 2, el siguiente punto que hemos tocado y último que hemos tocado, dedicarle tiempo a nuestra oración. Dedicarle tiempo a nuestra alma, a nuestra vida, ante el rostro de Dios, para poder crecer, para poder ser diferente, no seguir siendo aquel creyente del mes de marzo. Al 5 de julio, amada iglesia, nuestra vida espiritual debe estar diferente. Si no está diferente, preocúpate, querido hermano. Si no está diferente, preocúpate, querida hermana. Pero estamos a tiempo. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dios te bendiga, amada iglesia, en este día domingo. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad. Y si Cristo no viene en esta noche, primero Dios, el día de mañana, nos vemos nuevamente. Dios te bendiga.